Mendel fue un monje austriaco. Fue el primero en realizar una investigación seria sobre la herencia. Descubrió el término factor hereditario, sustituido actualmente como gen. Bien, veamos la conclusión de Mendel de cómo los caracteres pasan de generación en generación. Mendel llegó a la conclusión de que la reaparición de los nietos de los caracteres paternos perdidos en la primera generación demostraba la idea de los caracteres mezclados era falsa y afirmaba la hipótesis de que los factores hereditarios mantenían su individualidad a lo largo de las generaciones. Además, estos caracteres se transmitían independientemente unos de otros. Para cada carácter hay dos versiones de un gen, uno procedente del padre y otro de la madre. Si se manifiesta uno solo, decimos que la versión del gen que controla este color es dominante sobre el otro. Lo que determinaba los caracteres de las plantas fue denominado factor hereditario por Mendel. Ese factor hereditario fue rebautizado como gen. El gen es la unidad de formación hereditaria, es decir, lo que controla un determinado carácter. ¿Sabías que el genotipo es el conjunto o colección de genes de un individuo o dos alelos heredados de un gen en particular? Es decir, son todas aquellas características que se encuentran en los genes que conforman a un individuo. Estas características las heredamos de nuestros padres y no se pueden ver a simple vista porque están en los genes. El fenotipo son los rasgos observables de un individuo, es decir, son todas aquellas características que podemos observar a simple vista, como el color de piel, la altura, el cabello, el color de ojos, el tamaño y la forma de la nariz. En conclusión, Mendel sentó las bases para que tiempo después se comprendiera cómo es que funciona la herencia, la existencia de un genotipo de dominancia y recesividad, así como el fenotipo que por estos factores se manifestará. Recuerda, el genotipo será el contenido genético que dictará las características del individuo y que aportará parte del genotipo de su descendencia, mientras que el fenotipo serán las características visibles, ya sean dominantes o recesivas dictadas por el genotipo. ¿Qué es un alelo? Los alelos se encuentran en los cromosomas y nos representan las diferentes variaciones de un gen. Un individuo hereda dos alelos para un mismo gen, un alelo del padre y otro de la madre. Los alelos dominantes son los que determinan las características visibles. Los alelos recesivos son los que traen menos probabilidad de determinar una característica. Si hay un alelo dominante con uno recesivo, será el dominante el que predomina sobre el recesivo, y para que una característica recesiva pueda ser visible, se necesita un alelo recesivo con otro recesivo. El alelo homocigoto es cuando ambos alelos son idénticos. El heterocigoto cuando ambos alelos son diferentes. ¿Cómo está codificada la información genética en una molécula de ADN? Para empezar, ¿qué es el ADN? El ADN, o también conocido como ácido desoxirribonucleico, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. ¿Qué es un cromosoma? Es la estructura en la que se presenta el ADN. Se encuentran en el interior del núcleo de la célula agrupados en pares. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas, resultado del aporte de la madre y padre, cada uno aportando 23 pares de cromosomas. En conclusión, un cromosoma es cromatina unida a proteínas histonas. ¿Qué son los genes? Los genes son pedazos o segmentos de ADN que contienen distinta información o características de un organismo. Un gen es la unidad mínima de herencia biológica, es decir, la unidad más pequeña que nos pasa información desde nuestros progenitores hasta los descendientes. El gen lo podemos definir como un fragmento de ADN. En pocas palabras, un gen es un trozo de ADN que contiene información para una característica concreta o determinada que ocupa un lugar en el cromosoma. Los genes y los cromosomas son las unidades fundamentales de la teoría cromosómica de la herencia, que explica la transmisión de la información genética que controla los caracteres fenotípicos. El ADN está organizado en cromosomas. En las células eucariotas los cromosomas son lineales, mientras que los organismos procariotas como las bacterias presentan cromosomas circulares para cada especie. El número de cromosomas es fijo. Por ejemplo, los seres humanos tenemos 46 cromosomas en cada célula somática. Esto quiere decir que es no sexual.
agrupados en 23 pares, de los cuales 22 son autosomas y un par es sexual. Una mujer tendrá un par de cromosomas XX, mientras que el varón tendrá un par de cromosomas XY. El ADN se compone de dos cadenas de nucleótidos que a su vez están compuestos por azúcares desoxirribosas, un grupo de fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son 4: adenina, timina, citosina y guanina, y siempre una adenina se enfrentará a una timina y una citosina se enfrentará a una guanina en cada doble cadena. El dogma central de la biología molecular fue propuesto por Francis Crick en 1958. El ADN, una molécula, es capaz de hacer copias de sí mismo. A este proceso se denomina replicación o duplicación. La información del ADN pasa a la molécula del ARN, es decir, se copia. La molécula del ARN va a cumplir diferentes funciones para obtener finalmente las proteínas, que son las que llevan a cabo las diferentes funciones celulares. Al proceso de pasar la información de ARN a proteína se denomina traducción. Este dogma se vio ampliado primero dentro de la transcripción inversa o retrotranscripción. Es un proceso que consiste en que la información que se encuentra en el ARN pueda pasar a ADN. Lo central es que el ARN, flujo de información, pueda ir de forma inversa. Esto se descubrió inicial en virus, después en células eucariontes. Para hacer esa retrotranscripción necesitamos una enzima, a esto se le llama retrotranscriptasa. Esta fue una ampliación del dogma original. Se descubrió que la información puede ir de forma reversa de ARN y que el ARN en ciertos casos puede hacer copias de sí mismo. ¿Cuál es el papel jugado por las enzimas de restricción y por los vectores en la clonación del ADN? La era del ADN recombinante comenzó a principios de la década de 1970, cuando los investigadores descubrieron que las bacterias se protegen de la infección de los virus sintetizando enzimas que restringen o previenen la infección cortando el ADN vírico en puntos específicos. Definiremos qué son las enzimas. Las enzimas son proteínas al igual que el cabello, las uñas, los anticuerpos y otros. Lo que las diferencian es que tienen actividad catalítica. Dentro de las enzimas encontramos una familia, la cual se denomina enzimas de restricción. Estas enzimas tienen la capacidad de realizar cortes al interior de una molécula de ADN, por lo cual se les denomina endonucleasas. Las enzimas reconocen regiones específicas dentro del ADN para poder realizar cortes, los cuales pueden ser corte romo o limpio. En este corte se realiza la separación de la cadena doble y se obtienen dos fragmentos de igual forma. El segundo corte es el cohesivo, en donde se realiza un corte de manera desigual, obteniendo fragmentos con extremos. Existen diferentes tipos de enzimas. Enzimas de tipo 1 que emplean energía y cortan regiones distales de la secuencia de restricción. Enzimas de tipo 2. Cortan cerca las regiones de restricción. Son muy específicas y no requieren energía. Son las más empleadas en la biología molecular. Enzimas de tipo 3. Son parecidas a las tipo 1. Cortan en regiones distales a las regiones de restricción y requieren energía. Las enzimas de restricción se nombran de acuerdo a la especie, a la cepa y al número de descubrimiento. Es decir, las primeras 3 letras corresponden al epíteto genérico de la especie, el número o la letra a la cepa y por último el número de descubrimiento. Muy poco después de descubrirse que las enzimas de restricción se podían usar para producir fragmentos de ADN específicos, se desarrollaron métodos para insertar dichos fragmentos en moléculas de ADN portadoras, llamadas vectores, y transferir la combinación del vector con el fragmento de ADN, una molécula de ADN recombinante, a una bacteria en donde se producen cientos o miles de copias o clones del vector y de los fragmentos de ADN. A medida que las técnicas se fueron perfeccionando, fue posible clonar fragmentos de ADN cada vez mayores, preparando el camino para clonar el genoma de un organismo. La colección de clones que contiene el genoma completo se denomina biblioteca genómica. En la actualidad, se disponen de bibliotecas genómicas de cientos de organismos. ¿Qué impacto ha tenido la biotecnología en las plantas cultivadas en los Estados Unidos? ¿Qué es la biotecnología?
La biotecnología se refiere en general a la aplicación de una amplia gama de técnicas científicas para la modificación y mejora de las plantas, animales y microorganismos de importancia económica. La biotecnología agrícola es la parte de la biotecnología relacionada con la aplicación agrícola, tomando el término en su mayor amplitud. La biotecnología tradicional ha sido utilizada por miles de años desde el comienzo de la agricultura. La aplicación de la biotecnología a especies agrícolas importantes ha incluido tradicionalmente el uso de la fertilización selectiva para producir un intercambio de material genético entre dos plantas para producir descendencia con características deseables tales como mayor rendimiento, resistencia a las enfermedades y mejor calidad. Un organismo genéticamente modificado, o ya sea conocido por sus siglas OGM, es una planta, animal o microorganismo al que se le ha cambiado su material genético, o sea el ADN, en los Estados Unidos, pero algunos de estos organismos genéticamente modificados constituyen un gran porcentaje de todo lo cultivado, tales como el frijol de soya, el maíz, remolacha azucarera, canola y algodón. En el 2018, los frijoles de soya, que son los organismos genéticamente modificados, constituían el 94% de toda la soya plantada. El algodón constituía el 94% de todo el algodón plantado. El maíz constituía al 92% de todo el maíz plantado. La mayoría de los cultivos se usan en alimentos para animales, como la vaca, los pollos y los peces, que también se usan para preparar ingredientes de productos alimenticios, tales como cereales, patatas fritas, refrigerios y aceites vegetales.